quiero suicidarme. Este es el pensamiento de 2 de cada 12 inmigrantes al llegar a Estados Unidos. Y es que hoy quiero hablarte de algo que seguramente ya has escuchado muchas veces. Y sí, se trata del sueño americano. Esa idea de que en Estados Unidos todo es mejor, de que si estás aquí vas a progresar, que si trabajas duro vas a lograrlo. Pero, ¿qué pasa si cuando llegas no es como lo soñaste? En este episodio vamos a desarmar esa ilusión. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Grítalo, el podcast. Un espacio diseñado para las personas a las que nos encanta gritar al hablar, sin miedo a ser juzgados. Y quien nos critique nos tiene envidia. Porque la envidia es gratis, pero el esfuerzo, no. Ahí está la diferencia. ¿Alguna vez te has cuestionado en qué consiste el sueño americano realmente? ¿Por qué es que lo idealizamos tanto? ¿Y qué es lo que no nos cuentan cuando solo vemos la versión más bonita? Porque el sueño americano es un concepto poderoso que ha sido idealizado durante décadas, pero que muchas veces se presenta de forma irreal en medios, cine y las redes sociales. Y es que cuestionarnos narrativas idealizadas nos muestra cómo se presenta el estilo de vida en Estados Unidos como una solución mágica para escapar de la pobreza o la violencia, ignorando barreras reales como la discriminación, explotación laboral, migración forzada. Básicamente, el sueño americano nace como una idea de libertad, de éxito, de que cualquiera, sin importar de dónde viene, puede lograr algo grande si se esfuerza. Durante años hemos visto películas, series, comerciales, películas como En busca de la felicidad, donde nos muestran que todo es posible si no te rindes. Eso suena muy bonito, pero también es peligroso, porque detrás de ese mensaje hay una verdad. Y esa verdad es que no todos partimos del mismo lugar, por ende, no todos tienen papeles, no todos tienen salud, no todos tienen un lugar seguro, vaya. Entonces, ¿en verdad es tan posible como lo pintan? La otra cara del sueño americano es mucho más dura, porque hay personas trabajando por más de 12, 14 horas al día, sin seguro, sin descanso, en empleos totalmente mal pagados, aunque tengan estudios. Hay familias separadas, migrantes tratando de cruzar fronteras, arriesgando su vida y endeudándose para poder llegar. Y cuando llegan, lo que encuentran no es realmente ese sueño americano, sino una realidad fría, racista y solitaria. Esa parte casi no la vemos en TikTok, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en este sueño? Porque sigue vendiendo. Porque las redes sociales están llenas de gente presumiendo carros, ropa, casas, viajes, pero nadie muestra el cansancio, el miedo, la explotación. Porque muchas veces desde aquí solo se envía la foto bonita, pero no se enseña lo feo, lo duro, a veces por vergüenza o por orgullo. Y aunque muchos sabemos que en países de Latinoamérica se ha vuelto tan difícil lograr vivir bien, que a veces cualquier cosa pareciera mejor que quedarse ahí. El sueño americano básicamente ha venido a cambiar mentes, historias, situaciones en las que pareciera ser siempre la mejor opción. Pero la cruda realidad que se vive acá es muy diferente. Yo no estoy acá para venir a decirte que el irse está mal, pero sí para cuestionarnos lo que no se cuenta. Así que el día de hoy los invito a que escuchen mi historia, porque puede ser que mi historia se compagine con la de muchas personas y se puedan sentir parte de algo. Y los que no, tal vez necesitan conocer esta información que considero yo es muy valiosa. Yo quisiera decirte que para mí todo empezó en el año 2018, porque en Guatemala la violencia es el pan de cada día. Cada día se registran más asaltos, violaciones. Lastimosamente, mi país se ve afectado por mucha delincuencia por culpa de una mala organización del gobierno. Sinceramente, mi país es tan bello, tan hermoso, lleno de cultura, lleno de tantas cosas buenas. Y es triste ver que Guatemala simplemente refleja esos números rojos, esas estadísticas que realmente te parten el alma. Tantas noticias que escuchas que pasó esto, que sucedió aquello, todo el tiempo te están bombardeando de cosas malas. Y es que realmente esta es la realidad que se vive en mi país. Como guatemalteco, experimenté muchas situaciones dolorosas en mi país. A mi familia
la estuvieron extorsionando por muchos años. Demasiados, para ser honestos. Hoy vengo a contarte esa historia. Vengo a contarte cómo es que nosotros terminamos viviendo en Estados Unidos por culpa de la delincuencia en mi país. Todo se remonta a casi 10 o más de 10 años. Todo empieza con un sueño. Mi papá tuvo que venirse a Estados Unidos hace muchos años por perseguir ese tan anhelado sueño americano. Pasó el tiempo, algunos años, y mi papá y mi mamá deciden que no pueden estar separados, por lo cual mi papá decide regresar a Guatemala. Cuando mi papá regresa a Guatemala, mi papá pone una panadería, negocio que con el paso del tiempo nos fue involucrando en un área laboral a mi familia, a la de mi mamá y a la de mi papá. Era súper doloroso ver a mi papá, a mi mamá desvelarse, tener que conseguir clientes, buscar tiendas, personas que confiaran en el producto. Créanme que realmente sostener una panadería es súper pesado. Cuando nosotros llegamos a un punto en el que nuestra empresa estaba como empezando a posicionarse, empezando a crecer, empieza la competencia, la delincuencia, se escuchaba por todos lados, se murmuraba por todos lados, pero simplemente no nos había tocado a nosotros. Hasta que un día mi papá pues hizo una unión con un amigo y pues mi papá decide hacerlo a lo grande. Mi papá siempre soñó su panadería que se dividiera en dos partes. Mi papá quería la parte como donde llegaba el cliente y veía en la vitrina el pan, y del otro lado mesas con televisiones, porque usualmente llegaban personas que trabajaban por ahí cerca, entonces si querían ver un partido, o las señoras si querían ver la novela de las 12, no sé, era el sueño de mi papá. Y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. Mi papá logró conseguir este local con su amigo. Mi papá decide poner el negocio tal cual como siempre lo soñó, pero como los dos estaban empezando, hubo un punto importante que no tomaron en cuenta y fue la delincuencia. El amigo de mi papá no cercó con rejas, creo que se les llama, el negocio. Entonces yo recuerdo que ese día fue uno de los peores días que yo pude vivir en mi vida. Mi papá siempre nos llevaba a la casa, nosotros teníamos que llevar a mi papá cuando llegáramos de la escuela, luego nos íbamos para la casa, y ya en la noche llegaban mis papás cuando cerraran el negocio. Esta vez mi papá nos fue a dejar a la casa como de costumbre. Y yo recuerdo que ese sábado mi hermana, la menor, se enfermó, pero yo era un adolescente, o sea, yo no sabía qué era lo que tenía mi hermana. Y no me quedó otra opción más que llamar a mis papás y contarles. Cuando yo llamo a mis papás, mi papá llega a la casa y pues va a revisar a mi hermana. Mi papá nos pregunta que si ya comimos y yo le dije que todavía no habíamos comido nada. Mi papá se pone a cocinarnos y fue en cuestión de media hora. Mi papá estuvo media hora en la casa cuando nosotros escuchamos que llegan a tocar la puerta, pero somataban la puerta súper duro, y cuando mi papá sale, abre la puerta, era mi abuelo. Y mi abuelo, un señor respetable que siempre nos ayudó, que siempre nos apoyó. Mi abuelo se vio involucrado en una situación que también lo sacó por completo de la realidad en la que todos a veces queremos vivir, pero simplemente la violencia te recuerda que no existe. Mi abuelo se dedicaba a distribuirnos a nosotros el pan de casa en casa. Mi abuelo iba en una bicicleta vendiendo el pan de casa en casa. Ese día llega mi abuelo y nosotros así como espantados porque todavía no era hora de que llegara. Y cuando mi abuelo llega y nos empieza a regañar y le empieza a decir muchas cosas a mi papá, y que ¿qué te pasa? ¿Cómo la dejas sola? No sé qué, le decía. Cuando yo escucho todo eso, yo salgo a ver qué es lo que está pasando, y atrás venía mi mamá. Ustedes no saben la cara de mi mamá. Mi mamá estaba irreconocible. Mi mamá literalmente era todo el tiempo así temblando. Mi mamá no hablaba. Nosotros le acercábamos y mi mamá solo lloraba, lloraba, lloraba. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Entonces con mi papá le empezamos a tratar de escuchar, de cuestionar qué era lo que estaba pasando. Es aquí cuando mi mamá nos dice que ella estaba sola haciendo casi que el cierre en el negocio, y de la nada llegó un cliente a pedir pan, pero este cliente estaba como algo sospechoso. Le pidió como que le diera un pan que estaba en la parte de abajo. Cuando mi mamá se agacha para escoger el pan, esta persona gira, se mete en la vitrina y le pone un arma en la cabeza. Le dice que se calle, que no puede hacer nada. Se la llevan así para adentro. Mi mamá nos cuenta que ella pensó que ese iba a ser el último día que ella literalmente iba a estar en la tierra, porque mi mamá les pudo ver los rostros a estas dos personas.
Y ustedes saben que cuando esto pasa, esas personas no se arriesgan a que luego mi mamá demande o que mi mamá quiera tomar represalias de alguna forma. Entonces mi mamá nos contó esa vez que realmente ella solo estaba orando y diciéndole a Dios que por favor tuviera misericordia de ella, porque no le quedaba otra opción. Y mi mamá, estando ahí arrodillada mientras ellos se llevaban los microondas, licuadoras, las televisiones no las pudieron quitar porque estaban ensambladas en el aire, se llevaron las mesas, se llevaron todo, acabaron con todo lo que para nosotros algún día fue nuestra empresa. Dejaron todo vacío, pero no contaban con que mi abuelo iba a llegar. Mi abuelo pregunta: buenas, vengo a comprar pan. Mi abuelo se hizo pasar por un cliente. Y obviamente mi abuelo entendió que algo estaba pasando. Entonces mi abuelo se brinca a la vitrina, entra a ver a mi mamá, la encuentra llorando y empieza todo un drama porque los empiezan a amenazar a los dos de que los van a desvivir, de que ahora sí los van a matar. Mi abuelo lo único que hizo fue ver cómo escondía el dinero que él traía de lo que vendía de casa en casa, lo escondió por debajo de la mesa, se les puso al tiro, él se empezó a decir muchas cosas, que se fueran, que eran unos desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo tal vez no lo pudiera contar de la mejor forma porque yo no lo viví, no estuve ahí, pero que ver el rostro de mi mamá, ver cómo temblaba, cómo lloraba por culpa de la delincuencia que se vive en mi país, era más que suficiente para entender lo que mi mamá acababa de pasar. Y de aquí en adelante empezó una pesadilla para nosotros como familia. Yo recuerdo que mi papá tuvo que entregarle el negocio a mi abuela porque todo se empezó a poner demasiado tenso. Mi mamá no quería salir a ningún lado. Mi mamá estaba neurótica. Mi mamá estaba, asustada porque mi mamá decía, ¿y si salgo a la calle y me los encuentro y me van a querer matar? Mi mamá estaba totalmente perdida, vaya. Mi papá tuvo que buscar otro trabajo. Mi papá tenía un amigo que tenía una empresa de donde distribuían gas. Entonces mi papá empezó a trabajar como repartidor. Con el paso del tiempo, mi papá le consiguió una plaza a mi mamá y mi mamá entra a trabajar en la misma empresa como secretaria y a la vez como atención al cliente. Entonces acá empieza una situación que nosotros nunca entendimos, nunca vamos a entender cómo funciona todo esto, pero ellos lograron contactarse con mi papá, lograron conseguir su número, nos empezaron a amenazar, nos decían de que tanto la panadería como la planta de gas nos pertenecía a nosotros como familia, cosa que no era así, pero de alguna manera lo involucraron y empezaron a extorsionarnos de una manera que definitivamente no tenía perdón de Dios. Yo recuerdo que mi papá estaba un día trabajando y mi papá me escribió. Yo iba regresando de la escuela y mi papá me dijo: si venís en el bus, agáchate, que no se te vea el rostro en la ventana, porque ahorita que te vayan a dejar a la casa nos vamos a ir de aquí. Y para mí fue como, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Resulta ser que ese día mi mamá decidió estaba en su día de descanso, ella decidió ir a la despensa porque no teníamos nada en la casa. Entonces mi mamá se lleva a mis hermanas y mi mamá se fue muy asustada porque ya había pasado algunos meses, pero mi mamá no sabía qué era lo que podía pasar, vaya. Entonces, a pesar de que mis papás ya habían puesto una denuncia, pues eso no nos aseguraba nada porque las leyes en nuestro país son bastante complicadas, vaya. En esa ocasión, resulta que a mi papá le mandaron una foto de mi mamá en la despensa con mis hermanos. Empezaron a amenazar a mi papá, le empezaron a decir muchas cosas. Y mi papá es de las personas que no puede estar 5 minutos en un solo lugar parado, porque mi papá siempre dice: algo puede pasar, algo puede venir, aquí no podemos estar, esto está peligroso. Entonces mi papá, sin pensarlo 3 veces, decide sacarnos de la ciudad. Nosotros vivíamos en la ciudad capital y mi papá decide llevarnos a otra ciudad donde vivía una hermana de él y mi abuela. Cuando nosotros llegamos acá, siguió una pesadilla que realmente yo no les podría explicar, porque a pesar de que sé que muchas personas sufren de diferentes situaciones, para nosotros fue un shock enorme pasar de estar en la ciudad a ahora un lugar donde no había agua potable, no teníamos servicios básicos como extracción de basura, a veces iba la luz continuamente. Era un mundo totalmente diferente para nosotros. Literalmente lo habíamos perdido todo. Necesitábamos volver a empezar con la empresa. Y recuerdo muy puntualmente que con mi papá empezamos a
a hacer como... Mi abuela nos dio un lugar, un espacio, bendita sea mi abuela. Ella nos dio un espacio para que nosotros empezáramos de nuevo el negocio. Y recuerdo que con mi papá empezamos a excavar hoyos porque mi papá me dijo, vamos a hacer una galera o una champita, no sé cómo le llamen en su país, en Guatemala así se le llama, que es como un cajón de lámina. Y con mi papá empezamos a hacer los agujeros así para ponerlos como palos de madera. Y yo recuerdo que cuando estábamos haciendo todo eso empezamos a hacer el armazón y todo. Y en nuestras cabezas todo el tiempo retumbaba, ¿cómo terminamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Incluso esa vez pasó algo muy gracioso, que es que cuando estábamos haciendo ese armazón, pues nosotros no éramos albañiles, pero tampoco teníamos para pagar uno. Entonces empezamos a colocar el palo que iba en la parte de arriba y mi papá me decía, sostenelo. Y yo recuerdo que yo no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo, yo estaba así. Y mi hermano me distrajo, me habló, y yo solté el palo y mi papá estaba en medio y eso le dio aquí en la cabeza. Yo recuerdo que mi papá solo se empezó a reír y nos dijo de que qué estábamos haciendo, o sea, nosotros no sabíamos ni siquiera cómo hacer la armazón. Mi papá tomó las medidas con un palo de escoba, o sea, de verdad, un máster. Empezamos con el negocio, gracias a Dios, nos estaba yendo pues un poquito diferente, pero yo le dije a mi papá, necesitamos una forma de mostrar nuestro producto, un distintivo. Y mi papá tenía un producto que se le llaman polvorosas, que es como un pan tostado, pero color anaranjado, que en medio lleva como jalea de fresa, muy bueno. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de colocarlas en bolsitas, ponerles como un sticker y amarrarlos y venderlas, como las champurradas, ¿saben? Pero pues por situaciones económicas no se pudo. Lo único que pudimos hacer fue colocarlas en bolsitas y hacerles un nudito bonito. Y ese fue nuestro distintivo. La gente nos empezó a conocer por esas polvorosas. Empezamos a trabajar, a salir adelante. Mi tía nos ayudó a poder entrar a las escuelas y básicamente nos estábamos acoplando a este nuevo estilo de vida. Honestamente, para mí fue muy choqueante. Yo entré en una depresión increíble que si yo les mostrara cómo físicamente estaba yo demostrando ese dolor que yo sentía de no estar con mis amigos, de no estar con mi familia con la que siempre había convivido en la ciudad. O sea, honestamente fue muy choqueante. Y para no hacerles el cuento muchísimo más largo, esto fue aproximadamente en 2019, casi a finales de 2018, vaya. Pero 4 años después, mi papá ya tenía diferentes locales donde se distribuía el pan, pero empiezan nuevamente a extorsionarnos. ¿Cómo? No lo sé, no lo entiendo, jamás lo hemos entendido, pero en ese momento solo estábamos totalmente decepcionados porque yo ya estaba trabajando independiente a la panadería, porque ya estaba consiguiendo mis propios ingresos para pagarme la universidad, para costear los gastos que a mí me tocaban dentro de la casa. Y básicamente yo era un adulto responsable, pero mi familia se seguía haciendo cargo de la panadería. Esa historia que llevaba tantos años, mi papá nunca la quiso dejar morir y mi papá no la quería dejar morir porque era un legado que su papá le había dejado. Entonces, pues, cuando empieza todo este proceso otra vez en el que nos estaban extorsionando, otra vez lograron dar con nuestro número, lograron dar con nuestra ubicación y aquí ya entra un momento frustrante donde yo le digo a mi papá, no importa a dónde nos vayamos, siempre nos van a encontrar. Entonces, partiendo de este punto, nosotros no sabíamos qué hacer porque ya nos había sucedido una vez, otra vez estaba pasando. No sabíamos qué opciones tomar o cómo tomar la situación, vaya. Es aquí donde mi papá básicamente decide, pues, ver qué puede hacer. Se empieza a menear con la demanda que ya teníamos. Y cuando empieza a suceder todo esto, resulta que llaman a mi papá del Ministerio Público para decirle que habían capturado a las 2 personas que habían asaltado a mi mamá y que casualmente esas personas eran las que nos estaban extorsionando después del asalto. Y seguramente eran las mismas personas que nos estaban extorsionando ahora, pero desde la cárcel. Entonces le piden a mi papá que vaya a hacer como un careo para identificar si son esas personas, puesto que mi mamá tenía las características muy marcadas, o sea, mi mamá recordaba todo. Y es aquí donde mi papá les pregunta que qué le ofrecen
Porque si él hace eso, que él asegura que no van a arremeter contra nosotros, que somos su familia. Y básicamente el Ministerio Público le dijo a mi papá que lo que le podían ofrecer era un pasamontañas para que no lo descubrieran. Y mi tía tenía un abogado, mi tía nos recomendó el abogado y el abogado básicamente nos dice, eso es totalmente estúpido, porque la defensa de estas personas va a exigir conocer quién es el que está viniendo a hacer el careo. Eso quiere decir que ustedes corren riesgo. Y efectivamente, así fue. Empezaron a escribirle a mi papá que no se atreviera a ir porque iban a haber consecuencias. Entonces, yo le dije a mis papás literalmente, no importa dónde nos vayamos, siempre nos van a encontrar. Siempre van a estar detrás de nosotros, siempre nos van a querer hacer daño. Y este abogado le habla a mi papá sobre un proceso que nos cambió la vida por completo. Y es un proceso de refugiados, donde un país te acoge porque corres riesgo en tu país. Entonces mi papá decide hablar con nosotros, nos platica sobre este proceso de refugiados, que teníamos que dejar todos el país, cambiar nuestro estilo de vida, literalmente dejarlo todo atrás y venirnos a Estados Unidos. Honestamente fue un proceso duro porque nosotros no creíamos sentirnos como merecedores de algo así, porque nos vendieron una idea de que todo iba a ser bonito, que nos iban a sacar en avión, que íbamos a tener documentos, que íbamos a estar legales en Estados Unidos, pero este abogado nos cobraba un dinero. Entonces mi mamá, como siempre, ella tratando de economizar en nuestra familia, decide investigar por su cuenta y encuentra una empresa que se llama, es como una asociación que se llama ACNUR, donde ellos ayudan a este tipo de familias. Y casualmente en la ciudad en la que nosotros estábamos había una locación de eso. Entonces nosotros fuimos a ACNUR y ahí nos pidieron todos nuestros datos, nos entrevistaron, nos dijeron cuál era el procedimiento. No nos pudieron explicar muchas cosas porque nos dijeron de que había un proceso que llevar. Entonces nosotros como familia dejamos todo en manos de Dios, decidimos que pasara lo que tuviese que pasar. Luego nos llaman para un segundo filtro y en este segundo filtro nos hacen otro tipo de preguntas, entrevistas. Y yo recuerdo que para mí fue difícil porque la empresa en la que yo estaba trabajando cerró por motivos ajenos a los dueños, nos despidieron, no nos dieron indemnización. O sea, fue un proceso duro, yo no tenía trabajo, pasé como 2 meses buscando trabajo y gracias a Dios encontré un trabajo, encontré el trabajo de mis sueños. Yo siempre había querido trabajar para un banco, pero me daba como miedo. Yo decía, ¿qué tan difícil puede ser trabajar para un banco? Y mi mamá me decía, no, anímate, vos podés. Pero honestamente para mí era difícil. Y yo recuerdo que yo hice todos los filtros para entrar a trabajar al banco y gracias a Dios los pasé todos. Me aceptaron, me contrataron y me dijeron que mi capacitación empezaba un 5 de junio y yo me quedé así como, ¿qué? Porque casualmente la cita que teníamos en ACNUR para saber si éramos seleccionados para venirnos a Estados Unidos era un 5 de junio. Entonces la vida me estaba poniendo en una balanza en la que yo tenía que escoger mi vida en Guatemala o la nueva vida que podía tener en Estados Unidos. Yo recuerdo que hablé con la persona que me entrevistó, le expliqué, le di los detalles y fue una persona muy consciente. Me dejó ir a la entrevista con ACNUR, pero que a mediodía yo tenía que llegar a la capacitación, vaya. Tal cual así lo hice, para no hacerles el cuento tan largo, yo así lo hice. Fuimos a la entrevista, gracias a Dios todo salió bien, nos dijeron que iban a quedar de avisarnos. Cuando nosotros nos vamos de ACNUR, empezamos con nuestra vida pues normal, vaya. Y llega una noticia bastante difícil para mí, y es que el abogado nos dice de que hay una situación complicada en mi caso, y es que yo ya tengo 20 años. Y a veces la confirmación de este proceso se tarda años o meses, o sea, pasa mucho tiempo. Entonces, si yo llegaba a cumplir 21 años, yo quedaba fuera del proceso porque yo ya era mayor de edad acá en Estados Unidos. Yo tenía que aplicar individual a mi familia, entonces con mi familia estábamos muy preocupados, esperando. Yo cumpleaños en octubre, entonces mi cumpleaños ya casi se acercaba y nosotros estábamos como, no. Yo recuerdo que esa confirmación llegó a finales de agosto, nos dieron un certificado donde decía
que éramos aceptados como refugiados en Estados Unidos y que nuestro vuelo salía aproximadamente en diciembre. Así que aquí empieza otra parte muy dura para nosotros porque tuvimos que vender todas nuestras cosas, todo lo que teníamos en el negocio. Yo me convertí en un asesor de ventas. Yo terminé vendiendo hasta mi motocicleta, que era la que utilizaba para ir al trabajo. Vendimos todo, nos deshicimos de todo en busca de una nueva vida, en busca de tranquilidad, en busca de ya estar en paz, de estar tranquilos, de saber que no corríamos riesgo. Y fue así como la vida nos cambió. Un 24 de enero del 2024, nosotros salimos de Guatemala para empezar una nueva historia en Estados Unidos. Una historia en la que teníamos romantizado todo el hecho del sueño americano, de que aquí yo iba a poder desempeñarme en lo que a mí me gusta, en comunicación, podía emprender el mundo de la televisión, la radio, el periodismo, todos los medios digitales, todo eso yo lo iba a poder hacer aquí. Esa era mi mentalidad. Mi mamá fue una persona súper dedicada en sus estudios, encontró la vocación en la enfermería. Mi mamá venía con la imagen de que iba a poder ser enfermera, por fin. Mi papá desgraciadamente no estudió mucho, él llegó hasta cuarto año, pero mi papá tenía la expectativa de que iba a poder conseguir un buen trabajo como panadero y con el paso del tiempo volver a poner su negocio. Y para mis hermanos no se diga. Mis hermanos venían con una expectativa de que pues todo iba a resultar bien. Y en efecto, quiero aclarar que al ser refugiado y tener documentos, jamás estaré en comparación con una persona que entra a este país ilegal. Y no me quejo, no vengo aquí a quejarme, vengo a contarte mi historia porque he escuchado muchas historias de personas que entraron ilegales a este país y escuchar la manera en la que sufren al no tener un seguro social, al no tener un permiso de trabajo, al no tener un espacio donde ellos puedan buscar ayuda y que las personas los puedan orientar de cómo tienen que hacer las cosas, a mí se me hace terrorífico, la verdad. Pero también empezamos a vivir el golpe de realidad cuando llegamos a Estados Unidos. Nos asignaron un trabajador social, el trabajador social nos explicó cómo era vivir en Estados Unidos, nos previno de que teníamos que tener mucho cuidado en la primera semana porque ellos lo denominan la luna de miel. Como que cuando vienes de tu país latino y te encuentras con Estados Unidos donde todo es diferente, empiezas a vivir como un proceso de luna de miel, vaya. Ellos nos consiguieron una casa donde vivir, nos tenían alimentos, nos empezaron como a orientar en todo lo que teníamos por hacer durante el próximo mes, porque eran muchos papeleos, mucho trámite, solicitar el permiso de trabajo, el seguro social, conseguir empleos, conseguir las escuelas para mis hermanos. O sea, era un mundo nuevo para nosotros. Todo lo teníamos que empezar como a ver con otros ojos, vaya. O sea, todo tenía que empezar a funcionar para nosotros desde ya. Entonces empezamos a tener complicaciones con el carro, con el dinero para comprar un carro, con el seguro para el carro. Empezamos a tener complicaciones con la renta, con la papelería para las escuelas, con conseguir empleos, con tener un estilo de vida digno, vaya. Lo cual se empezó a tornar un poquito difícil para nosotros porque no nos contrataban, no estaban los empleos que nosotros pensábamos. Yo no conseguí el empleo que yo esperaba. De hecho, es triste decirlo, pero los trabajadores sociales, a mí en lo personal, no me ayudaron a conseguir empleo, no me ayudaron a poder ingresar a la universidad, que es una de mis mayores frustraciones en Estados Unidos, porque acá en Estados Unidos, si tú no tienes un pensum cerrado, un pensum internacional, literalmente estás acabado. Y mayormente si tú no sabes inglés. O sea, el choque cultural de no saber inglés ha sido lo más horrible para nosotros como familia. Recuerdo que cuando llegamos acá necesitábamos ir a comprar la despensa porque aquí no funciona como en Guatemala. En Guatemala la tienda está a la esquina, nosotros vamos a comprar y listo. Aquí no. Aquí el supermercado quedaba a millas y millas de distancia de la casa.
Esa primera vez que nosotros hicimos despensa tuvimos que caminar 40 minutos para llegar y otros 40 minutos para regresar. Estaba nevando, nosotros llevábamos unas chaquetas así y no teníamos nada para llevar los productos que compramos. No sabíamos que teníamos que llevar bolsas. Entonces, en los gorros de las chaquetas nosotros colocamos los productos, íbamos así en la nieve, avanzando. Honestamente nos mirábamos entre nosotros y llegamos a la casa a llorar todos juntos. Lloramos, nos expresamos, hablamos entre todos de cuánto extrañábamos nuestro país, de nuestra familia, de que nada era como nosotros pensamos. La verdad es de que fueron momentos muy duros. Yo volví a entrar como en un lapso de depresión porque al ser el hermano mayor, como que todo siempre recae sobre mí porque yo tengo que asumir ciertas responsabilidades que mis hermanos, como están pequeños, no pueden. Entonces, todos los gastos en Estados Unidos a mí me toca una tercera parte. La renta, los seguros del carro, la luz, el agua, la comida. O sea, gastos que yo ya tenía en Guatemala, pero cuando llegas acá a Estados Unidos y ves cuánto se gasta de renta, cuánto se gasta de comida, cuánto se gasta de seguro del carro, y no es que puedas hacerte el loco y dejarlo pasar desapercibido, terminas en serios problemas que este país literalmente te obliga sí o sí a pagar todos esos servicios. O sea, de verdad yo les prometo que yo trataba de mantener la calma, yo decía todo va a estar bien, no conseguíamos trabajo, pasamos 3 meses sin conseguir trabajo y pasados esos 3 meses yo le pedí a Dios que por favor me diera un trabajo, pero jamás imaginé que fuera a trabajar de lo que hoy en día trabajo. Para mí fue súper choqueante cómo mis herramientas de trabajo antes eran una computadora, un escritorio con aire acondicionado, atendiendo clientes, y mi realidad hoy en día es otra. Mi equipo de trabajo es una carreta, una pala, el sol a más de 80 grados en el verano, la nieve a 4, 3 grados de temperatura. La realidad de Estados Unidos no es la que te pintan. La realidad de Estados Unidos no es la que venden en Latinoamérica. Yo trabajo 12 horas al día y aquí donde me ven, estoy aquí frente a la cámara porque esto es mi pasión, esto es lo que a mí me gusta. A mí me encanta los medios visuales, la televisión, producir, la radio, todo esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que a mí me mantiene tranquilo, lo que me mantiene feliz en Estados Unidos. Sin esto, yo realmente no sé qué sería de mí, porque para mí ha sido una realidad totalmente diferente en la que jamás me imaginé vivir esto. Yo siempre me enfoqué en estudiar, porque yo decía, lo que está aquí es lo que me va a sacar de la pobreza. Lo que está aquí es lo que me va a llevar hacia un buen futuro. Lo que yo le invierta a mi conocimiento, a lo que yo pueda aprender, a lo que yo pueda hacer, a lo que yo me pueda dedicar, es lo que me va a ayudar a ser grande. Pero acá en Estados Unidos eso no importa. Aquí no importa si tienes títulos universitarios, si tienes pensum cerrado, si tienes posgrados. Acá en Estados Unidos, si tú no sabes el inglés, no eres nada, no eres nadie. Si tú no tienes seguro social, no eres nada. Si tú no tienes un vehículo para movilizarte, no eres nadie. Yo tengo la fortuna de que vivo con papá y mamá. Y eso me ayuda demasiado porque yo no gasto lo mismo que gastaría si viviera solo. Hay personas que me cuentan historias que les toca vivir en el sofá de un familiar porque tienen que mandar dinero a sus familias. Es totalmente admirable cómo las personas vienen acá a Estados Unidos a sacrificarse por sus familias. Y eso es lo que yo quiero que ustedes escuchen. Mi historia es diferente. Mi historia no se puede comparar con la persona ilegal que viene acá y le toca sacrificarse por su familia porque prefiere mandar el dinero allá y pagar $200 de renta en el sofá de su vecino, de su amigo, de su conocido, de su compañero de trabajo. Mi realidad es un cuento de hadas comparada con la realidad de muchos inmigrantes que están acá ilegales. Es por eso que mi mensaje en este episodio es que tú sepas la realidad de Estados Unidos. Acá no vienes a vivir.
Aquí aprendes a sobrevivir, porque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a llamar y pedir dinero. Estamos acostumbrados a escribir y decir, es que ya te olvidaste de mí, es que ya se te subió, es que como ya vivís en Estados Unidos. Cuando la rutina en Estados Unidos jamás me imaginé yo que fuera de la manera que es. Yo tengo que manejar con mi papá 1 hora de casa para el trabajo, 12 horas de trabajo y otra hora del trabajo para la casa. Cuando llego acá, llego muerto, llego rendido, llego desesperado, decepcionado. En 5 años se supone que yo voy a tener un empleo digno, yo voy a poder tener una libertad financiera. Se supone que yo ya voy a poder ingresar a la universidad. Se supone que yo ya voy a poder dominar el inglés en 5 años. Para mí es frustrante. Yo atrasé mi vida 5 años. Cuando yo en mi país estaba bien. Yo en mi país era universitario. Yo en mi país viajaba. Yo en mi país estaba tranquilo. Yo en mi país estaba siendo un joven que estaba descubriendo el mundo. Que sí, era pobre, porque era pobre. Pero mi trabajo me daba para poder solventar mis necesidades. Pero ese era un pensamiento egoísta. Porque sí, yo estaba bien, pero detrás de mí habían 5 personas viviendo en mi casa que no la estaban pasando nada bien. Y cuando se involucró todo el tema de la violencia, peor. Ustedes no saben lo frustrante que es para mí saber que yo tuve que abandonar mi país por culpa de la delincuencia, por culpa de que no estábamos seguros, de que no estábamos en paz, de que no podíamos vivir tranquilos. Honestamente yo me fui, pero no porque quisiera, me fui porque no me dejaron quedarme. Yo no podía quedarme en Guatemala porque no estaría aquí frente a la cámara contándoles esta historia. Nosotros somos una familia de 6 y lo único que nos mantiene vivos, lo único que nos mantiene expectantes a lo que pueda pasar, somos nosotros mismos. Nosotros 6 nos consolamos, nosotros 6 nos cuidamos, nosotros 6 nos damos esa palmada en la espalda de que podemos seguir adelante, de que todo va a estar bien. Mi papá y mi mamá son todo para mí hoy en día. Simplemente la vida nos cambió, todo se tornó diferente y esta es nuestra nueva realidad. Para las personas que tal vez se lo cuestionan o se preguntan, llevo más de 1 año estudiando inglés. Créanme que es difícil. Es difícil trabajar 12 horas más las 2 de manejar 14 horas al día. Es difícil llegar a casa cansado, frustrado, expectante de cuándo voy a empezar la universidad. Mi mayor sueño es ser universitario y ese sueño para mí se frustró y ha estado frustrado desde la pandemia. Para mí como joven ha sido muy difícil sacar fuerzas de donde no las hay, de donde no las tengo definitivamente. Prefería ser pobre, pero luchando día a día por lo que yo quería. Acá en Estados Unidos también soy pobre. No tengo los mismos lujos que yo pensaba que iba a tener, pero acá siento que no vivo. Siento que mi realidad es otra. Siento que el estilo de vida es tan bipolar. Unos días estoy bien, otros días estoy mal, otros días estoy peor, unos días siento que estoy en el cielo. Pero este país te vuelve bipolar. Este país se encarga de minimizarte y hacerte sentir menos, y más cuando convives con personas racistas. Yo recuerdo desde el primer día que entramos a este país, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, una señora blanca nos ofendió de una manera que ustedes no se imaginan. Sus palabras directas fueron: ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes no deberían estar acá, solo vienen aquí a invadir mi país, lárguense a su país. Esa fue la bienvenida que nos dio Estados Unidos a nosotros. Yo recuerdo ver los rostros de todos mis paisanos atemorizados, avergonzados, con miedo por la forma en la que nos acababa de tratar esta persona, y en mi mente solo pasó: ¿qué me espera después? ¿Qué es lo que viene después de esto que acaba de pasar? Honestamente, la vida en Estados Unidos es muy dura. Las personas en Latinoamérica piensan que acá vinimos a disfrutar el viaje, a ser felices, y yo quiero dejar claro en este episodio que no es así. La vida en Estados Unidos no es un constante flujo de felicidad. Simplemente las comodidades que ustedes creen ver, que ustedes opinan o que ustedes dicen, porque a mí en lo personal muchas personas me han escrito, me han dicho, me han como expresado de que ven esto diferente, que yo tengo ahora esto, que yo compré aquello, pero ustedes realmente se cuestionan cómo yo lo logré, cómo yo pude obtener eso, porque ese es el mensaje que realmente dejamos a través de los procesos que nosotros vivimos.
esos procesos diferentes, duros, difíciles. Hubo algo que escuché recientemente, que los diamantes son tan perfectos porque son creados bajo presión. Y es así como yo me siento. Yo espero algún día poder ser un diamante afilado, un diamante perfecto que pueda contar su historia de cómo bajo presión logró convertirse en ese diamante. Y es que hoy en día me encuentro tranquilo porque mi familia está tranquila. Para mí, mi felicidad es mi familia. Si mi familia está en paz, si mi familia está tranquila, para mí eso es todo. Actualmente tengo demasiadas responsabilidades que a mis 22 años otra persona saldría corriendo. Esta es la vida que me tocó. Tengo 2 soportes a los lados, que es mi papá y mi mamá, que todo el tiempo me están ahí empujando a que yo persiga mis sueños, a que no me dé por vencido, que siga aprendiendo inglés, que si quiero un podcast, que cree un podcast, que si yo quiero aprender a manejar, que aprenda a hacerlo, que si yo quiero irme de viaje, que yo trabaje para irme de viaje y que no me esté todo el tiempo martirizando, porque esa es otra cosa. Hay muchas cosas que yo me callo, hay muchas cosas que yo no muestro, hay muchas cosas que yo simplemente me las guardo para mí porque yo ya sé lo que van a opinar de mí en mi país. Yo ya tengo un paso adelantado de lo que pueden opinar, pero hoy yo decido romper el silencio y decirte a ti que me estás viendo fuera de Estados Unidos, el sueño americano sí existe, porque sí puedes llegar a cumplirlo. Pero ¿te has puesto a cuestionarte cómo va a ser llegar al sueño americano? ¿Cómo va a ser obtener ese resultado que tanto buscan todas las personas? Porque para mí es importante dejar claro este punto. Yo viví las 2 caras de la moneda. Mi papá se vino hace años a Estados Unidos y cuando mi papá nos abandonó con mi mamá, yo crecí los primeros años de mi vida creyendo que yo no tenía papá. Cuando mi papá regresó de Estados Unidos, yo no quería a mi papá, yo no podía convivir con mi papá. Yo pasé casi 10 años peleado con mi papá. Porque para mí era increíble que mi papá nos haya abandonado. Entonces, el sueño americano sí está, sí se cumple, pero ¿a costa de qué? ¿De abandonar a tu familia? ¿De que tu hijo, de que tu hija crezca sin un papá, crezca sin una mamá? Porque a diferencia de personas que vienen a este país ilegales, nosotros tenemos muchos privilegios al ser refugiados. Ustedes no saben lo que un seguro social significa en este país, lo que un permiso de trabajo, una licencia de conducir cambia la vida de las personas. La vida en Estados Unidos te vuelve un tanto bipolar. Hay situaciones duras porque la gente es frívola, la gente es déspota. Hay un ambiente acá súper pesado, una depresión que abarca muchas cosas cuando tú te encuentras en puntos muy bajos de tu vida, que si no tienes las herramientas necesarias, puedes decidir acabar con tu vida. Si tú tienes la oportunidad de salir adelante en tu país, de esforzarte un 200%, porque yo sé lo difícil que es salir adelante en países latinoamericanos. Mi país es hermoso, pero está gobernado por personas tan corruptas que todo el tiempo nos hacen más difícil el salir adelante. Hoy hablo desde mi privilegio. Desde el privilegio de contar con un seguro social, con un permiso de trabajo, con una licencia de conducir y con una red de apoyo que son los refugiados. Pero si tú estás pasando por una situación complicada en tu país y necesitas ayuda porque te están extorsionando, porque tu familia corre riesgo, acá te voy a dejar la información de la asociación que nos ayudó a mi familia y a mí, porque ojo, no separaron nuestra familia, nos ayudaron a llegar los 6 legalmente a Estados Unidos. Ese es el verdadero enfoque de este episodio. Nunca olvidemos que la familia es el núcleo de la vida. Si nuestra familia está unida, cosas grandes pueden pasar. Espero que esta información sea de mucha ayuda para muchas personas. Espero que si ustedes están pasando por una situación así de complicada, este episodio del podcast pueda ser de gran ayuda para ti, para algún familiar, para algún conocido. Les mando un abrazo a todos los paisanos que están aquí en Estados Unidos y están pasando por situaciones complicadas, están pasando por ese momento duro donde no tienen un seguro social, un permiso de trabajo, un vehículo para transportarse. Ánimo. Las cosas pasan y Dios aprieta pero no ahorca. Espero que este episodio les haya gustado mucho. La verdad es que para mí fue como sacar de mi cabeza todo eso que
que no me animo a platicar a veces o que no tengo con quién hablar. Este podcast fue creado con esa iniciativa porque si yo no tuviera este espacio, no sé qué sería de mí. No sé qué sería de mi cabeza, no sé qué sería de esos momentos en los que de verdad, la depresión aparece y se quiere apoderar de tu cabeza. Quiero darle gracias a Dios, a mi familia, a Estados Unidos, al proceso de refugiados que hoy en día cambió mi vida y la de mi familia. Que el proceso es duro, pero espero que el futuro sea muchísimo mejor y que nosotros 6 podamos ser diamantes perfectos. No olviden dejar en los comentarios qué temas quieren que platiquemos, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familiares, compártanlo con esas personas que tal vez están pensando en convertirse en inmigrantes, pero tal vez tengan una mejor opción. O simplemente quieran saber un poquito más de cómo es la cruda realidad de vivir en Estados Unidos, porque es dura. Así que sin más que agregar, me despido. Espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en un próximo episodio de Grítalo el podcast. Adiós.